aproximadamente 0.05 milímetros, ahorita lo vamos a ver en el resumen. Y ok, ya se mueven los huesecillos. Al moverse los huesecillos, van a generar una vibración. ¿Sobre quién? Sobre la ventana oval, ¿vale? Al generar una sobre la ventana oval genera esa vibración sobre la perilinfa, ¿vale? Y la perilinfa, como es un líquido, pues va a propagar a ese estímulo. ¿Hacia dónde lo propaga? Hacia los canales semicirculares. Y a su vez, estos canales propagan esa vibración hacia lo que sería la cóclea, ¿vale? Y en la cóclea mencionamos que esa información o ese estímulo, pues va a viajar por lo que conocemos como la endolinfa, ¿vale? Y la endolinfa, al ser pues también este líquido, pues lo que va a favorecer es que automáticamente genera como esta liberación, ¿no? Y entonces básicamente la forma en la que el sonido puede llegar desde la parte más externa hasta el cerebro es porque va a cambiar de fases justo en lo que sería el oído interno, ¿vale? Justo en esta zona mencionamos que se da la transición, ¿vale? Voy a cambiar de un estímulo mecánico, que sería todo lo azul, toda esta parte, yo tengo información netamente mecánica, ¿vale? Y en rojo voy a tener la información netamente biológica o eléctrica. Entonces yo tengo un estímulo sonoro que va a ser una energía mecánica y esa energía mecánica se va a trasladar a el oído interno y se va a convertir de energía mecánica a energía eléctrica, ¿vale? Y automáticamente mencionamos, quien se encarga de convertir a la energía mecánica en energía eléctrica, ¿quién sería? Seguimos acá y todo esto sigue siendo energía mecánica. ¿Quién se encarga de convertir de energía mecánica en energía eléctrica? ¿Quién sería? Ahora sí. La única responsable es la cóclea, ¿vale? Y en la cóclea, ¿quién tenemos? Recordemos que en la cóclea tenemos a lo que serían la linfa, la endolinfa y los otolitos, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué otra estructura tenemos en la cóclea? ¿Se acuerdan? Anatómicamente hablando, ¿qué tendríamos? ¿Alguien? El órgano coclear. El órgano coclear, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cómo sería el caracol, que algunos lo definen así. El caracol cóclea, recordemos que se va a encontrar en el interior del oído. Básicamente, ¿qué tenemos? Este caracol cóclea, pues como lo pueden ver en pantalla, tiene una forma de caracol, está perforado en su interior y básicamente en el centro tiene lo que conocemos como moliolo o columnela. La columnela de Brechet o el modiolo es un eje óseo que va a permitir que a todo lo largo de la estructura el sonido pueda pasar. Ahora, ojo, algo importante en lo que sería la cóclea es que la base de la cóclea va a percibir estímulos o frecuencias elevadas de hasta 20.000 Hz, y si nosotros nos vamos a la punta de la cóclea, nosotros estaríamos hablando de frecuencias de hasta 250 Hz, lo cual nos dice que la cóclea es una estructura filtro o interfaz que permite o que recibe más bien frecuencias a diferentes hercios, ¿vale? Lo cual hace que se filtre el sonido. Y dentro de esa cóclea, ¿qué pasaría? Mencionamos que es cónica, ¿no? Tiene la forma de un cono, es hueca en su interior, permite que todo el sonido viaje a lo largo de la estructura, pero además de ello mencionamos en la base, pues va a tener lo que serían las fibras nerviosas del nervio auditivo, es decir, se va a comunicar a través de las fibras nerviosas al cerebro. Ahora bien, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, que automáticamente vamos a tener lo que serían la zona vestibular y la zona timpánica, ¿ok? Y automáticamente referimos, importante, porque en la zona vestibular y la zona timpánica, pues nosotros tendríamos la comunicación para vestíbulo y para tímpano. ¿Ok? Si nosotros checamos ya las frecuencias, si se dan cuenta en la punta está aceptando 250 Hz y en todo lo que sería la base, pues estamos aceptando cerca de 20.000 Hz. ¿Ok? De ahí que la cóclea pues es considerada como una interfaz de las diferentes frecuencias que se puedan recibir. Ahora bien, si nosotros desenvolviéramos a la cóclea anatómicamente hablando, la cóclea se vería de esta manera. Me voy a acercar un poquito. ¿Vale? Automáticamente, si se dan cuenta, es como si quedara una tira completamente larga.
Ahí estamos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Tengo la ventana oval, que sería la parte inicial de la cóclea, la extendemos, se da la rampa vestibular, la rampa timpánica, ¿no? La membrana basal, y el órgano de Corti, vean dónde se encuentra. El órgano de Corti automáticamente se localiza en la parte más distal, ¿no? Recuerden, si nos queremos ir a una imagen más propia, vamos a ver esta, ¿vale? ¿Qué pasa si yo genero un corte transverso de la cóclea? Básicamente se vería de esta manera, como lo estamos viendo en pantalla. Esta cóclea, al estar en un corte transverso, va a tener una escala vestibular, una escala media y una escala timpánica. De esas tres escalas, es importante recordarte que la escala media se divide por dos membranas importantes, la membrana de Reissner y la membrana basilar. Entre estas dos membranas, entre la de Reissner y la basilar, yo voy a tener algo que se conoce como órgano de Corti, ¿vale? El órgano de Corti, si nosotros hablamos como tal de hacer una imagen en pequeñito, ¿qué pasaría? El órgano de Corti sería este, ¿vale? Esta zona que está aquí en pequeñito es esto, ¿vale? Entonces, de aquí sacamos un corte transverso y te dice, ok, mira, la cóclea está de esta manera, vale. La cóclea automáticamente en su escala media, es decir, en la porción medial, tiene al órgano responsable de la transducción del sonido. Recordemos que en los receptores la transducción es la transformación de una energía mecánica, que sería el sonido, a una energía eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para que se dé la transformación yo tengo que tener un cúmulo de células. Ese cúmulo de células es este que vemos en pantalla. ¿Y qué tipo de células vamos a tener? Bueno, como lo viste en anatomía, vamos a tener células de Ensel, ¿vale? Células de Deiter, ¿vale? Y lo que serían células basilares. Automáticamente mencionamos que estas serían como las células accesorias que van a servir como estructura de sostén. Pero además de estas células, yo voy a tener a células específicas o lo que serían células primarias. Las células primarias van a ser estas, ¿vale? Que van a ser principalmente las células ciliadas sensoriales internas y las células ciliadas sensoriales externas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente mencionamos que las células ciliadas internas, pues van a ser, ojo, receptivas, y las células ciliadas externas van a ser moduladoras de la sensibilidad. ¿Ok? Entonces, automáticamente referimos, ok, tenemos al órgano de Corti, y ese órgano de Corti va a tener células. Y esas células pues van a ser diversas, van a ser células basilares, células de Deiter, células de Jensen, pero de todas esas células, las que más nos interesan a nosotros son las ciliadas sensoriales. Y esas ciliadas sensoriales pueden ser internas o pueden ser externas. Básicamente las internas, pues mencionamos que están cerca del túnel externo, y las externas pues van a estar más relacionadas con lo que serían mis células de Jensen, ¿vale? Entonces, palabra clave y que no se te olvide, las ciliadas internas son receptivas, las ciliadas externas son moduladoras de la sensibilidad. ¿Va que va? ¿Podemos avanzar? Sí, profesora. Va. Ahora ya tengo el órgano de Corti. ¿Qué tengo que recordar del órgano de Corti? Básicamente las membranas de Reissner, que mencionamos que estaría por la parte superior, y la membrana basilar, que estaría por la parte inferior. Justo en el centro yo voy a tener a la endolinfa, al potasio, al sodio, que son los que van a participar en la despolarización de las células ciliadas, ¿vale? Y recordemos, básicamente en la despolarización, pues yo permito transportar el potencial endococlear, ¿vale? Hacia el sistema nervioso. Y ojo, si se dan cuenta, el potencial endococlear, pues es una diferencia de potencial que se crea entre la endolinfa y la perilinfa, y que básicamente tendría un voltaje de 100 hasta 120 milivolts, ¿ok? Y automáticamente mencionamos, ese voltaje va a generar una despolarización de las células, lo cual permite que las células manden esa información hasta las fibras nerviosas, en este caso la fibra óptica, y de la fibra nerviosa auditiva se mande directamente a la zona de la corteza, ¿vale? Automáticamente la información puede viajar a lo largo de la cóclea sin problema. Y mencionamos, algo muy importante de estas células es que nosotros vamos a encontrar características propias de la misma. ¿A qué va a responder? A frecuencias de 20 y hasta 20.000 Hz, ¿vale?
Decibeles, pues básicamente vamos a tener menos de 130 decibeles, lo que podríamos aceptar como estructura receptora, y automáticamente mencionamos dentro de los potenciales de reposo, pues podremos abarcar desde 30 hasta 45 como tal de milivoltaje, y en el caso de umbral de activación, pues hasta 60 decibeles, ¿ok? Entonces, es importante que dentro de las características tomemos en cuenta eso. Si nosotros sobrepasamos la cantidad de hercios que acepta mi oído, pues básicamente estaríamos hablando de 20 hasta 20,000 hertz, ¿vale? Y automáticamente, si vas por encima de los 20,000 hertz, nosotros estaríamos hablando de una autoinhibición, ¿vale? Recordemos que todo estímulo que sobrepase los niveles considerados como normales van a generar una autoinhibición en la estructura. ¿Va que va? Adrián, adelante. Sí, profesora, en esta autoinhibición es reversible, depende, o sea, bueno, digamos que ya hubo sangrado en el oído, ¿es reversible? En muchas de las ocasiones el paciente queda con efectos secundarios, la hipoacusia o la sordera total. Algo que se ha demostrado es que los adultos mayores, pacientitos geriátricos principalmente, en sus tiempos mozos pues se ponían los audífonos, ¿no? Los que todavía eran de cablecito y todo, pero le subían al máximo el sonido. E incluso la gente lo decía, ¿no? Voy cerquita de ti, voy oyendo la música, pero para ellos era poquito. Al subir por mucho el volumen y así mantenerlo por muchos días, muchos de ellos han quedado sordos y en una corta edad, estamos hablando de gente de 50 años que automáticamente tiene sordera y que mencionamos que esa sordera ya es progresiva y automáticamente se generó una atrofia de sus células. Al generar esa atrofia celular, pues automáticamente sus pacientes pueden tener un daño importante, ¿vale? Ya no es reversible, más si existió un sangrado. Lo más común como tipo de lesión es que ingresan un pasador, que es lo más típico, que se meten los pasadores en el oído y casi lo quieren ahí, quieren entrar hasta el cerebro. Bueno, pues hay algunos que penetran demasiado, perforan la membrana timpánica, tienen sangrado, o algunos que, por ejemplo, usan alcohol, no sé si han escuchado, que sienten que se les metió algo y se aplican literal, se aplican alcohol sobre la zona, o en algunos pueblos aplican alcohol para bajar la fiebre. Automáticamente el alcohol degrada la membrana timpánica y el paciente tiene una cefalea constante, tiene mucho dolor de cabeza, ¿vale? No hay sangrado, pero el dolor de cabeza es profuso. Tú le pides al paciente que haga algún movimiento de coordinación y no lo puede realizar porque el daño, además de perforar membrana timpánica, llegó a oído interno. Entonces, tal vez no hubo sangrado, pero si me dices que te colocaste en el oído, pues automáticamente podría decir que las células ciliadas se atrofiaron completamente, es como si las hubieran quemado, ¿vale? ¿Cómo sería el efecto de las células ciliadas? Aquí tenemos una célula ciliada y mencionamos, básicamente los cilios van a recibir el sonido y entonces, ¿qué pasa? De estar en una posición recta, los cilios pasan a quedar de esta manera, completamente inclinados. Al estar inclinados, pues se dice que los cilios se van despolarizando. De esa despolarización se despolariza toda la célula, ¿vale? Ante esa despolarización se menciona que la célula secreta neurotransmisores, ¿cuál específicamente? La acetilcolina. Al secretar acetilcolina, ¿qué pasó? Si te diste cuenta, en esta parte superior todavía era ¿qué? Sonido, ¿no? Una energía mecánica, porque el sonido golpeó a los cilios. Una vez que golpea los cilios se despolarizan y entonces en toda esta zona de abajo ya se convierte en ¿qué? En una energía eléctrica, ¿no? Y eléctrica biológica, cuando automáticamente aquí en las fibras nerviosas se va a comenzar a, ¿qué? A transportar hacia el cerebro. ¿A través de qué? A través del nervio auditivo. ¿Sí queda claro? Aquí estaríamos viendo ya una imagen más completa. Genero el estímulo, automáticamente aquí en la parte superior, vean cómo se da el cambio de posición. Ese cambio de posición me está indicando que el sonido llegó de forma directa a los cilios y entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo ese cambio, vean, aquí están rectas, aquí hay una inclinación. El cambio de posición genera una despolarización de membrana y esa despolarización de membrana genera una propagación de potencial. Automáticamente, si el potencial se propaga, vean, aquí está una imagen clara, rectos, inclinados, ¿vale? Se propaga la
el potencial como tal de la célula, se propaga hacia toda la estructura, y entonces, ¿qué pasa? De la célula ciliada pasa a las fibras nerviosas, y de las fibras nerviosas llega el potencial de acción. Automáticamente, ¿qué vamos a tener? Que toda la información que se está mandando a lo largo de la célula ciliada o la célula auditiva, pues va a generar que automáticamente las respuestas pues lleguen de forma inmediata al cerebro, ¿no? En resumen, ¿cómo quedaría? La célula ciliada va a llevar una inervación aferente, es decir, necesita una fibra nerviosa que le marque como tal información o que le diga hacia dónde se está enviando. Esa información va a llegar al ganglio espiral, o lo que conocemos como el ganglio de Corti. Del ganglio de Corti la información va a pasar ¿a dónde? Al nervio auditivo. Y del nervio auditivo la información va a pasar ¿a dónde? A núcleos cocleares del tronco cerebral, ¿vale? Automáticamente mencionamos, en el caso de núcleos cocleares del tronco cerebral, pues me voy a ir directamente a lo que sería el fascículo de Rasmussen y al fascículo serotoninérgico. En el caso del fascículo de Rasmussen, pues recordemos que se va a dividir en dos líneas, las laterales y las mediales. En el caso del eferente, recordemos que la información sale, es decir, va a llegar directamente al oído o va a generar una respuesta auditiva, y mencionamos que la lateral va a ser de células ciliadas internas. Si se dan cuenta, ambos van a utilizar lo que sería la acetilcolina, que mencionamos que es el neurotransmisor que por excelencia va a activar a las estructuras. ¿Vale? Y automáticamente mencionamos, en el caso de la acetilcolina, esta va a activar a células ciliadas internas y células ciliadas externas. Y automáticamente mencionamos, vamos a tener el sistema eferente lateral y sistema eferente medial, ¿ok? Eso si hablamos del fascículo de Rasmussen. Si hablamos del fascículo serotoninérgico, va a crear lo que generamos como reflejo de alerta. Es decir, cuando yo hablo de la respuesta a un sonido, no sé, me grita alguien y tengo que voltear para poner atención. Ahí estamos hablando del fascículo de Rasmussen, ¿vale? Si yo únicamente escucho un sonido, volteo y regreso a mi posición inicial, ¿qué es lo que pasa? Estoy teniendo un reflejo de alerta. Escuché un sonido, me volteo a ver, pero no hubo nadie me habló, entonces regreso a mi posición inicial. A eso nosotros le conocemos como reflejo de alerta, ¿vale? Y se conoce como reflejo de alerta serotoninérgico. ¿Por qué? Porque esta estimulación se crea con ayuda de la estimulación de la serotonina en el cerebro, ¿vale? Obviamente, si llegas a escuchar un grito, ahorita que no hay nadie, por ejemplo, en laboratorios, solo la persona que nos apoya en limpieza, pues automáticamente escucho un grito y te vas a voltear, ¿no? ¿Por qué? Por las emociones que genera el grito. Por eso mencionamos que es serotoninérgica, porque me espanté y obviamente voy a voltear y estoy haciendo caso al estímulo auditivo que me están mandando. Sin embargo, no es nada de cambio, ¿no? Y finalmente la inervación simpática, que mencionamos que es perivascular, es decir, fibras nerviosas que van a estar altamente relacionadas con las estructuras vasculares que se encuentran en la zona. ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar, chicos? Sí, por favor. Sí, por favor. Ahora, nosotros vamos a tener una vía. ¿Cómo es que la información viaja si hablamos del oído? Primero, entender que el oído va a partir de lo que conocemos como el lóbulo temporal, ¿no? Y del lóbulo temporal vamos a tener dos zonas, la zona A1, que sería auditiva 1 y auditiva 2. ¿Qué es importante que reconozcas? En la zona temporal voy a tener dos estructuras que van a ser, por un lado, la corteza olfatoria y gustativa, y hacia la parte más posterior lo que sería la corteza auditiva. En esa parte posterior se va a dividir en anterior y posterior a su vez. La anterior va a percibir frecuencias de tipo agudo, estamos hablando de frecuencias de entre 250 y 1000 Hz, ¿vale? Y en la parte más posterior nosotros vamos a tener frecuencia grave, que ya estamos hablando de los 1000 Hz hasta los 200.000 Hz, que es como el máximo que pueden tolerar mis receptores a nivel auditivo. Ahora, con base en esta clasificación, eso si hablamos de la corteza auditiva, pero ¿por qué otras zonas va a pasar el estímulo auditivo?
Recordemos que el tálamo siempre va a ser el filtro de los estímulos somatosensoriales, excepción de uno, y que va a ser el olfato, ¿no? Entonces, en tálamo va a pasar, ¿por qué? Por lo que sería, o cercano a lo que sería el cuerpo geniculado, ¿vale? Y automáticamente vamos a pasar a lo que sería el colículo inferior. Recordemos, colículos superiores son visuales, colículos inferiores son auditivos, ¿vale? En el caso de colículos superiores que son visuales, mencionamos que automáticamente el colículo superior pues no participa aquí, me comunico directamente con colículo inferior, de colículo inferior me voy al complejo olivar superior, ¿vale? Y del complejo olivar superior, que lo encontramos en mesencéfalo, me voy a ir a lo que serían los núcleos cocleares, ¿vale? Los núcleos cocleares los encontramos en tallo mesencefálico. Los núcleos cocleares es la zona que va a identificar a mi vía auditiva ascendente, ¿vale? De los núcleos cocleares yo puedo mandar directamente a corteza, o de los núcleos cocleares yo puedo enviar a tálamo, y de tálamo pasar por colículos inferiores, y de colículos inferiores mandar directamente a corteza temporal, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta de todo este recorrido de la vía auditiva, ¿qué es lo nuevo que nosotros tenemos o que tenemos que tomar en cuenta para la parte de la audición? Pues van a ser los núcleos cocleares, ¿vale? Que automáticamente los encontramos a nivel del tallo mesencefálico, y que mencionamos, al ser núcleos contienen una gran cantidad de neuronas somatosensoriales. ¿Esto qué hace? Que la información que llega a partir de mi nervio, de mi vía auditiva, pues puede pasar sin problema del tallo mesencefálico a lo que sería el cerebro. Y en el cerebro, recordemos, tenemos al tálamo, ¿vale? Que básicamente va a tener a un núcleo que sería el ventroposterolateral, que es el que va a filtrar al estímulo somatosensorial, y a los colículos inferiores, que mencionamos que los colículos inferiores también se encuentran en el tallo mesencefálico, y estos sí van a captar única y exclusivamente lo que tiene que ver con la parte auditiva, ¿vale? Una vez que nosotros llegamos a núcleos cocleares, ¿qué va a pasar? Pues automáticamente de núcleos cocleares vamos al ganglio auditivo, y del ganglio auditivo llegamos ¿a dónde? A las células ciliadas internas y a las células ciliadas externas. Recordemos, células ciliadas internas son receptoras, células ciliadas externas son moduladoras. Y eso me lleva a lo que conocemos como vía auditiva descendente, ¿vale? Y automáticamente, pues esa sería la información que se transmite a lo largo de la estructura, ¿vale? Básicamente el complejo olivar, cuando hablamos de las olivas, lo que principalmente hace es analizar la cantidad de frecuencia que se está trasladando de una estructura a otra, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de los núcleos cocleares, repito, solo vamos a tener grupos de células, de neuronas como tal, sensoriales, y esos grupos de neuronas sensoriales pues van a permitir que la información viaje de forma adecuada, y pues desde luego que pueda magnificar el estímulo que está pasando por la zona. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? ¿Sí o me regreso? Profa, ¿podría volver a repetir nada más el principio antes de llegar a la corteza cerebral? Bueno, no, ajá, lo de la parte de la corteza cerebral auditiva. En la corteza cerebral auditiva mencionamos que vamos a me voy a avanzar tantito. Quiero que vean algo. Ahorita me regreso. Esto. Aquí tenemos al temporal, ¿vale? Era lo que les estaba explicando, pero para que quede un poquito más claro. El temporal va a servir para dos áreas: la corteza del gusto y el olfato en la parte más anterior y superior, y en la parte más posterior y medial vamos a tener a la parte auditiva, ¿ok? La parte auditiva se va a dividir en dos: anterior y posterior. La anterior va a percibir estímulos agudos y la posterior va a percibir estímulos gruesos. Cuando hablamos de estímulos agudos, pues estamos hablando de 250 Hz aproximadamente, ¿vale? Y puede llegar hasta los 1000 Hz. Y en el caso del grosero, pues puede llegar de los 1000 Hz ya hasta lo que sería el resto, que mencionamos que serían 20,000 Hz.
¿vale? Eso es lo único a tomar en cuenta. Sí, por favor, gracias. De nada. Ahora, ¿qué es importante recordarte? Bueno, que el oído medio va a tener la cóclea y que la cóclea va a ser la responsable de percibir diferentes frecuencias. Ya percibí las frecuencias, ¿qué hago? Pues las mando al tronco cerebral. ¿A quién tengo en el tronco cerebral? A los núcleos cocleares. ¿Qué hacen los núcleos cocleares? Intensifican la señal, ¿vale? ¿Por qué? Porque como te lo dice, son núcleos y van a tener racimos de neuronas que van a intensificar el estímulo somatosensorial, ¿vale? Automáticamente este estímulo somatosensorial se manda por una vía auditiva y recordemos que la vía auditiva es como tal una fibra nerviosa, ¿vale? Una fibra nerviosa que se va a comunicar con qué zona, con la corteza cerebral. ¿A qué estructura específicamente? A lo que sería el lóbulo temporal. ¿En qué zona del lóbulo temporal? En la zona más posterior del lóbulo temporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la zona por excelencia de tipo auditivo. Ahora, en la audición, ¿qué es importante recordarte? Bueno, vamos a tener el caracol, que sabemos que es la cóclea como tal. La cóclea se comunica con el cerebro a través de ¿qué? A través del nervio auditivo. Si esta comunicación es inadecuada, mi paciente podría tener la pérdida de equilibrio, ¿vale? Y ante una pérdida de equilibrio, pues mi paciente, principalmente paciente geriátrico, sufre caídas, ¿no? Y de las caídas, pues la recuperación ya mencionábamos que no es tan fácil. Dentro de los huesecillos que podríamos encontrar, vamos a encontrar a martillo, yunque y estribo, que van a ser los responsables del reflejo estapedial. Repito nuevamente, estos huesecillos, cuando reciben frecuencias bajas de sonido, pues lo que hacen es respondo, ¿no? Alguien gritó, volteo, pero regreso a mi actividad inicial, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no requiere de mayor atención la función, por eso se dice que es un reflejo estapedial. Rápido, inmediato y de corta duración. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Profesora, una pregunta. Adelante, Adrián. ¿Estos huesecillos, bueno, funcionaría parecido como un diapasón? Sí, algo similar. Lo que hacen los huesecillos es que se van a mover. Ahorita voy a mostrar una imagen. Quiero que vean algo. En esta. Ven. Automáticamente, ¿qué pasa? El sonido, pues ya se propagó, ¿no? Llega al tímpano, lo golpea y a su vez el tímpano genera una vibración. Esa vibración va a pasar por lo que sería el martillo, yunque y estribo. Y esa vibración hace que estos tres huesecillos se muevan. ¿Cuánto de movimiento? 0.05 milímetros. O sea, es un movimiento pequeñito. Tanto como vibrar, podríamos decirlo que sí sería algo similar. Es una vibración mínima. Y esa vibración mínima es ese movimiento pequeñito que podría tener mi estructura, ¿vale? Esa vibración mínima genera un cambio o genera una respuesta de onda a lo largo de lo que sería la ventana oval. Y esa onda la va a mandar a través de la perilinfa. ¿A dónde? Pues a las células ciliadas, o en este caso, a las células del órgano de Corti, ¿vale? Por eso Adrián decía, ¿participarían como en forma de un diapasón? Pues de cierta manera sí, porque al recibir la vibración, estos se comienzan a mover, pero el movimiento es mínimo, es pequeñito. Pero ese movimiento es lo que hace que la perilinfa mande la onda a la endolinfa y la endolinfa a su vez mande la onda sonora, en este caso la onda mecánica, la onda de vibración hacia las estructuras internas. ¿Vale? Entonces, ¿qué otro tenemos? Bueno, esta sería una tabla de sonidos, potencias y decibeles que básicamente el oído interno, el oído en general podría percibir. Si ustedes se dan cuenta, un sonido bajo sería el susurro de las hojas de los árboles, que escuchamos apenas el crepitar, y algo muy alto pues sería el avión, la reacción a 30 metros de distancia, que básicamente pueden crear o generar un cambio auditivo importante a nivel óptico, pues estamos hablando de 140 decibeles aproximadamente, cuando lo que llega a percibir el oído
habíamos hablado que podría ser hasta 135, entonces ya es un estímulo bastante elevado. ¿Cómo quedaría mi resumen de audición? Vámonos acercando. Primero es importante recordarte que la audición pues hace referencia a un conjunto de diferentes órganos, ¿no? En este caso, órganos y procesos que hacen posible el escuchar, que hacen posible la audición. Básicamente a la audición se le considera como un mecanorreceptor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta vamos a recibir una onda sonora y esa onda sonora se tiene que transformar en una onda eléctrica. ¿Cómo la voy a transformar si es algo mecánico? Bueno, pero es un sonido que se puede distorsionar y que puede llegar hasta los cilios que van a ser consideradas como las células receptoras, ¿vale? Básicamente, ¿cómo estaría la estructura? Ya lo veíamos. Oído externo, conducto auditivo externo, tímpano, huesecillos, perilinfa, ¿vale? Y dentro de la perilinfa, pues automáticamente mencionábamos, está la ventana oval y referimos en este apartado, por ejemplo, es importante recordar que automáticamente cuando entra el sonido vibran el tímpano, se mueven los huesecillos, ese movimiento genera una vibración sobre la ventana oval y la ventana oval manda esa vibración por la perilinfa. De la perilinfa la vibración pasa a la endolinfa y esa vibración, el endolinfa, es lo que permite que se pongan a trabajar las células ciliadas, principalmente las internas, que mencionamos son receptoras, ¿vale? Básicamente el sistema auditivo se encarga de transformar energía sonora en energía eléctrica y es una característica muy propia de la zona. Y en el caso del órgano de Corti, pues mencionamos, un aparato hidráulico. Básicamente, vean, en la parte superior la perilinfa pasó la onda, esta se la manda a la endolinfa la manda a la tectorial, a la membrana tectorial, y de la membrana tectorial llegamos a los cilios, y de los cilios básicamente al despolarizar a toda la membrana celular, pues se la lleva por lo que sería la fibra nerviosa auditiva. ¿Vale? ¿Cómo sería mi proceso de percepción del estímulo? Bueno, mencionamos primero, pues la onda sonora llega, vibra el tímpano, después los huesecillos realizan movimiento y después de ese movimiento de los huesecillos, pues automáticamente la ventana oval tiene que generar como tal las ondas de la perilinfa y del oído interno. ¿Para qué? Para que estas puedan cumplir su función. Básicamente las ondas producidas provocan acercamiento de la membrana basilar y la membrana tectoria y automáticamente los cilios de las células receptoras se distorsionan al hacer contacto con la membrana tectoria. En pocas palabras, cuando la membrana tectoria recibe el estímulo, la célula recibe el estímulo, pero lo recibe de forma lenta, tranquila, para que ese potencial generador se quede con una señal bioeléctrica completa, ¿vale? Recordemos que estos impulsos nerviosos van a llegar ¿a dónde? Al temporal sin problema, que es el área responsable de la audición por excelencia, ¿vale? Y automáticamente mencionamos previo a llegar al cerebro, la información del oído puede quedarse un tiempo en lo que serían los núcleos cocleares, los colículos inferiores o incluso a nivel del tálamo. ¿Vale? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí?
Sí, disculpe, profesora. Bueno, es que todavía no entiendo bien eh, qué es la ventana oval. La ventana oval, joven, es la membrana más interna del oído. Aquí está. Si quieres una imagen más completa, espérame. Aquí estamos. Viene el conducto externo y tienes una membrana timpánica externa, que sería la del tímpano, ¿vale? De ahí, pues ya en la parte medial tienes a los huesecillos y en la parte más interna tienes a la membrana o lo que se conoce como ventana oval, ¿vale? Que serían como las membranas más internas. Acuérdate que el oído se divide en membrana, lo que sería oído externo, que estaría hasta aquí, oído medio, que estaría esta zona, y oído interno, que es la que contiene la perilinfa y las cócleas. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas? No, gracias, profesor. ¿Nada de dudas?